¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR en vivo, Bravo TV, hasta las 12 de la noche, en una jornada donde hay muchas cosas para destacar. Primero decir que todo lo que vamos a contarles en esta oportunidad, en esta jornada, las historias de este día, siempre tiene el telón de fondo de que hay elecciones el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y que son elecciones que el gobierno decidió fueran una suerte de todo o nada. Porque el gobierno eventualmente podría haber comprendido las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires desdobladas como un evento, no digo que no importante, pero como un evento que además, gobernando la provincia de Buenos Aires, el peronismo, bueno, podía tener diversos resultados, diversas interpretaciones, etcétera. Pero el gobierno se obstinó en encajonar su propia suerte en el resultado electoral del domingo, razón por la cual tiene mucho más peso que el que habría tenido quizás en otra oportunidad. Pero en la jornada de hoy, además, una derrota política hoy fuerte del gobierno en el Senado. Por paliza, distintas fuerzas de la oposición lograron insistir con la ley de emergencia en discapacidad. Digo, derrota política, me quedé pensando, para serle franco, ahora lo vamos a charlar con la mesa, porque uno podría decir triunfo de la política. Derrota de un gobierno que dinamita los puentes de la política, que no cree en la política, que cosecha en la no política, probablemente que llegó al gobierno a través de la no política, y la política sí tuvo un triunfo muy importante en el Congreso, insistiendo. Claro, es cierto que venía con una inercia importante de insistir con una ley de emergencia en discapacidad que había vetado el gobierno, pero también es cierto que cae justo en una semana o en días donde pega muy fuerte todas las denuncias por corrupción en Andis. Además de eso, vamos a hablar, o a propósito de eso, vamos a hablar, además de actualizar un poco en qué están las situaciones, un nuevo audio de Españolo que no dice mucho más que en qué está pensando el presidente o en qué mundo lo ve Españolo, íntimo amigo, abogado del presidente, al propio Javier Milei, pero sí que quien tiene esos audios los va entregando en grajeas y evidentemente hay más. Pero más allá de eso, el dato, me parece, de estas horas es la confirmación de la crueldad con la que el gobierno dio de baja las pensiones, o la lógica a través de la cual dio de baja las pensiones por discapacidad. Un solo dato que hoy dio Daniel Arroyo, diputado nacional, que es el autor de la ley de emergencia en discapacidad, que contó que de las 110.000, escuchen bien esto, de las 110.000 pensiones que se dieron de baja, 90.000 fueron por un error en los domicilios donde llegaron los telegramas avisándole a las personas que tenían esas pensiones, que tenían que revalidar o certificar su incapacidad, o su discapacidad, sea cual fuera, para poder seguir accediendo a ese derecho. Es tremendo el dato, es tremendo porque fueron a dedo, porque lo celebraban. Bueno, lo vamos a conversar en un rato nada más. Con Martín Granowski, el sprint final hacia las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. Y Hernán Lecher se hace una pregunta, nos invita a que reflexionemos sobre qué es lo que está viendo el mercado después de las elecciones. Vamos a conversar con Matías Batista, un especialista en análisis de mercado. Vamos a hablar con Mariano Recalde, senador nacional, y con Johnny de la Silla, que es un referente de la pelea de la comunidad de personas con alguna discapacidad que hoy celebraron en el Congreso cuando efectivamente fue un triunfo en el Senado, con mucha emoción, con mucho entusiasmo y sobre todo con una certeza, que pelear tiene sentido y que la política tiene sentido. Arrancamos QR con las voces del día, dale. ¡Saquen al pingüino del cajón para que vean! Y te aseguro que si el pingüino hubiera estado vivo, vos no tenés las pelotas para decirle lo mismo. Que la luz de frente no sea un tren, sino que sea la luz de un país razonable. Tenemos que pasar por el síndrome de abstenencia y agradecemos muchísimo a la gente que hace el esfuerzo. Le creyeron que la economía iba a ser una B corta y la verdad que no pasó, porque es un programa económico espantoso para el sector productivo, para el bolsillo de la gente, para el mercado interno, para el consumo masivo. La verdad es que no sabemos cuánto aguanta, porque también depende de cuánto vos seguís agravando la situación. Hay temas que el kirchnerismo pone en agenda y que atacan
el equilibrio fiscal. Están usando el Senado como cierre de campaña. Las personas con discapacidad deberían estar en sus casas con el Estado presente. Y hoy por hoy estamos saliendo casi toda la semana en la calle. Y eso no es, digamos, bueno para la Argentina. No es lo que habíamos votado. Un ataque feroz a la vez de un del financiamiento y vaciamiento. Sí. Por eso nos juntamos todos. Señor senador, le solicito apoyo a la ley de emergencia en discapacidad, no al veto. Tommy, el interbloque de Unión por la Patria va a votar en favor de la ley de discapacidad. ¿Cómo le está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei? La plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está. O si no, que baje su arancel. En vez de ser 3%, con el 1.5 ya está. Usted no cumple esta ley. Yo soy el primero acá en presentar un juicio político. Karina Milei, te invito a que vivas un mes como una persona con discapacidad. Un montón de padres con chicos con discapacidad te votamos. Y como pueblo argentino, también te podemos sacar. Si están todos logueados, se vota. Resultados afirmativos, 63, negativos 7, abstenciones 0. Declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional. Se acaba de rechazar el veto, señores, históricos. Muy buenas noches, Martín Granowski. ¿Qué dice? Buenas noches, Pablo Caruso. Hernán Lecher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Realmente tiene una fuerza esa Plaza Congreso, esta en particular, ¿no? Pero digo, la Plaza Congreso esperando una votación. Lo hemos vivido varias veces, ¿no? Esas escuchas por altoparlante de lo que está pasando, de cuando se conoce el resultado. Ese esquema, ese panel de votación todo verde, 63-7. Y bueno, el albedrío, ¿no? La alegría de estar celebrando, por supuesto, la mejora concreta de esa comunidad, de las personas que tienen algún grado de discapacidad, pero sobre todo el triunfo político en un contexto muy particular, ¿no? La justicia social se celebra, ¿no? Ese es el punto, me parece. Es muy bien. Y esto es parte de la justicia social, claramente. Además, justicia social traducida políticamente en un voto amplísimo, primero en diputados y después en el Senado. Sí. Que echa por tierra el veto del Ejecutivo y bueno, quedará una argucia leguleya porque ni siquiera es legal, porque no se puede ignorar al Congreso. Hay que ver, si el gobierno lo hace, cuando lee ¿no? Por eso quedará. La relectura del momento hay que ver qué hace. Sí, no están muy afinados con la lectura últimamente, creo. Dos cuestiones. Vos decías se festejaba la mejora. En realidad se festejó que no haya una desmejora. Tenés razón. Lo cual es bastante paradójico, porque uno partiría de la base de que bueno, nadie festejaría, diríamos en un país normal, el statu quo, mantener, eso, y mucho menos que le vaya mal a los discapacitados, o sea, el recorte, pero bueno, en nuestro país evidentemente amerita esta cuestión. A mí lo que me está pasando últimamente respecto de este tipo de cuestiones es una preocupación que me surge vinculado a qué herramientas tiene el gobierno para de hecho hacer las cosas que en este caso el Senado y la Cámara de Diputados no le permiten. Bien, pienso, y si congelan las pensiones, bueno, no pueden porque tienen una ley que las actualiza. Pues pero, sí, ¿dónde iría a recortar para sostener el número? Claro. ¿A eso te referís? Digo, porque finalmente el gobierno quería ajustar y quería cobrárselo a los discapacitados. Sí. Bueno, me los imagino buscando la herramienta para compensar esto. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el día que se votó en contra de, o se aprobó la ley finalmente que iba en contra de lo del INTI y del INTA, ¿te acordás? Sí. Bueno, los decretos delegados. Exacto, exactamente, que se rechazaron en realidad. Hubo despidos ese día. La negación. Es cierto. Hubo despidos ese día. Ese día hubo despidos. Claro, es decir, hubo una actitud del gobierno de cómo compensar lo que no había podido hacer de una forma, hacerlo de otra. Y me preocupa porque son perversos en ese aspecto. Entonces, claro, todavía no deben haber encontrado el mecanismo. Pero como bien dice Martín, vienen leyendo de manera muy fulera el contexto, su capacidad de daño. El gobierno, por supuesto, mantiene capacidad de daño, pero la situación le es mucho más adversa que antes, por un montón de razones.
Entonces, habría que ver si el presidente, si el gobierno va a judicializar la insistencia de hoy del Congreso, pero la sensación es que si antes sacar pecho le valía alguna consolidación del núcleo duro, una demostración de fuerza, si hoy en realidad no es un manotazo en plena debilidad. Y no sé cómo responde. Hay una frase mexicana, y sigo lo que dice Hernán, hay una frase mexicana que es te chingo quedito. ¿Cómo? Te chingo quedito. Te cago en silencio. Bueno. Esa es. Bueno, el gobierno viene haciendo te chingo a los gritos. Exacto. Viene haciendo. Sí. Tomando lo que dice Hernán, puede llegar a hacer otra cosa. Lo que no va a poder hacer es alaraca. Puede desinflar, puede echar, puede... ¿Pero cómo haría eso? Puede ralentizar las prestaciones. ¿Pero cómo haría eso, lo que dice Hernán, que yo coincido con él. ¿Pero cómo lo haría con una sociedad, con un sistema político mirando muy de cerca todo? Ese es el punto, ahí hay un desafío. Pero lo tiene que hacer en silencio ya, pero puede hacerlo. Lo que dice Hernán es así, claro. No tengo perversamente. Tan claro. Bueno. ¿Sí? Bueno, el domingo tenemos elecciones. Claro. Algo de eso vamos a ver. La encuesta real y posta del domingo. Cuando vos ves a Milei ayer, bueno, redobla la apuesta, redobla la apuesta. Está bien, lo dijimos, pero redobla la apuesta y ese redoblar no le da mayor fortaleza. Claro, al revés, quedó, perdóname que lo diga de esta manera, quedó muy en ridículo ayer el gobierno. Perdón, pero depende. ¿Por qué? Porque depende a quién. Mi hipótesis es que todo esto lo hace porque finalmente es un mensaje al mercado de que soy capaz de cortarle las pensiones a los discapacitados. Mirá lo que soy. Soy capaz de hacer eso. Pero no pudo, Hernán. Bueno, pero es no un pudo. Problema. Pero el sistema político le dijo que no, la calle le dijo que no. Yo lo que digo es, nosotros lo pensamos desde la sensibilidad por lo que nos provoca. No. Y el gobierno no está pensando en esa dimensión. La dimensión es, yo le tengo que decir al mercado que soy capaz de hacer esto. Pero Hernán, no me refiero al núcleo duro. Me refiero al mercado le demuestra que no lo puede sostener. Que no lo puede sostener sin un grado de conflicto tremendo. Y ni hablar si encima hay dudas de que a esos sectores que va a ajustar, todos nos dimos cuenta que le está metiendo la mano en la lata, en la misma lata. Sí. Ahora, es el mismo gobierno que te dice se resuelve con la elección. Una elección que en octubre Milei busca 1/3 de los diputados y senadores. No busca más que eso. Para poder sostener, blindar sus decretos o sus vetos. Porque no le interesa mandar leyes al Congreso. Le interesa gobernar por decreto. Hacer esto mismo el año que viene y que en todo caso el Congreso no le diga que Vamos a repasar testimonios del Congreso. Creo que nos va a ir ayudando para ver si podemos contestar esto que nos plantea Hernán. Lo que digo es que no es el mismo escenario. No es el mismo. Probablemente lo que a Milei le resultaba suficiente en otro tiempo, o un mensaje muy efectivo, o al mercado, o amalgamar el núcleo duro, esa cuenta, esa combinación de factores haya cambiado. Es una pregunta, lo vamos a ver por supuesto en la elección, desde ya. Vamos a ir repasando algunos de los testimonios que nos dejó la sesión en el Senado, donde además de insistir con emergencia en discapacidad, también se modificó la dinámica, la regla de juego de los decretos. Esto es interesante, después lo vamos a compartir también. Pero el 63-7 de emergencia en discapacidad es un triunfo de la política y de la calle realmente muy importante. Y no solamente de los sectores que se opusieron de principio a hoy a las políticas de Javier Milei. Arranquemos de todas maneras por José Mayans, es el titular del interbloque de Unión por la Patria, tuvo varios momentos muy interesantes, muy al estilo Mayans, uno de ellos es este. Este presidente está terminado, es peor que Nixon, esto no es una cinta que escucha a la... Este es un presidente corrupto y la corrupción está en todas partes. Cuando tengamos mayoría se va a saber la corrupción del sistema financiero y por qué no pagaron. Van a venir a explicar acá qué hicieron con el tema de las tasas. Con información preferente y lo que está metido en toda la joda financiera. Eso es lo que vamos a saber después acá. Bien, allí José Mayans, y entiendo que tenemos otro testimonio para compartir del jefe del interbloque Unión por la Patria, que decía también esto. Porque no estamos en la Roma de los Césares. Estamos en una democracia, cállese la boca, estoy hablando, maleducado.
Cállese la boca, no hablemos, senador Paltroni. Cállese la boca, maleducado. Cállese la boca, maleducado. No hablemos, senador Paltroni. No hablemos. Síguele respeto, presidente, a este maleducado. No hablemos, orden, por favor. 8% senador Paltroni, orden. La boca, presidente. Continúe con la palabra, senador Mayans. Pero esto es lo que hace. Es un fiel hijo de Milei. A lo grito así, es un fiel hijo de Milei. Pongamos orden, siga con la palabra, senador Mayans. No para tanto. Ni me afecta lo que dice, porque no entiende, pobrecito. No entiende nada. Bien, allí José Mayans en una discusión con el senador Paltroni, son los dos senadores de Mendoza por Formosa, representando a la provincia de Formosa, y por eso en una discusión que yo creo que Paltroni en la que quería figurar, y me parece que Mayans le baja el precio muy rápido. Y yo creo que eso también está pasando en el esquema general, digamos, ¿no? Al que antes gritaba, un poco lo que veíamos ayer con Vayan a votar, que jugamos. Sí. Aquel que gritaba... No puedo decirlo de nuevo, porque no puedo decirlo de nuevo. Además, 2 veces viste que no tiene gracia, ya, esto es un tarado, van a decir, claro. Es así. Aquel que gritaba ganaba algo, que yo no digo que ahora pierda, pero me parece que se observa distinto, la sociedad observa distinto todo aquello que antes o bien no comentaba o bien le generaba algún tipo de capital político. El discurso de Mayans fue, bueno, como siempre, Mayans ha ganado mucho valor discursivo, ¿no? Sí, el discurso duró 22 minutos y el presidente está terminado, lo dijo a los 17 minutos. Yo me puse acá a cronometrar eso. Sí. El discurso fue un buen discurso desde el punto de vista oratorio. Empieza con frases de Cristo, digo Mayans. Empieza con frases de Cristo, mecha con alguna de Perón. Después sigue, hace un desarrollo jurídico del tema del gobierno en relación con el Congreso, no solo el tema de discapacidad, del gobierno en relación con el Congreso. O sea, fue un discurso muy denso, no digo denso por aburrido, sino denso por densidad política, en términos de política y de derecho constitucional. Digo, por ese lado fue. Y antes de decir la frase fuerte, sobre todo por lo que te voy a decir ahora, antes de decir este presidente está terminado, que es fuerte en sí misma, había pedido el juicio político a Patricia Bullrich. Entonces vos enlazás, a vos te queda en la cabeza, por lo menos me había quedado a mí, yo venía escuchando ¿Con qué argumento? El juicio político a Patricia Bullrich por las falsas denuncias y la persecución a los periodistas y la persecución a la libertad de expresión. Incluso hizo una broma con la conspiración, nos imitó a nosotros, Pablo. Hizo una broma con la conspiración internacional chino-rusa para combatir a Mauro Federico y a Jorge Rial y a Ivy Cángaro. Hizo eso, hasta se dio el lujo de hacer eso también. Juicio político Patricia Bullrich, lo pide formalmente, dice que este presidente está terminado y después conecta dos cosas, el escándalo de la corrupción de las coimas y el escándalo de la timba financiera. Digo, ese es, redondeando, ese es el discurso de Mayans. Que un poco lo venimos conversando en CUER, son los dos elementos más graves, digamos, que enfrenta el gobierno, ¿no? La inviabilidad de su plan económico, en un momento de mucha tensión, lo vamos a hablar con Hernán en un ratito, y todo lo que tiene que ver con la ruptura de cierto contrato, aún con su propio electorado, respecto de la honestidad y respecto de las acusaciones por corrupción. Esto pasaba afuera del Congreso Nacional, siempre, ¿no? Palacio y calle en esa combinación. Miren, ya se había conocido el resultado del voto y miren la alegría de las personas con discapacidad, las familias que acompañan y también muchas personas que se sumaron porque entendían que las razones y la causa de la defensa de derechos de las personas con discapacidad tiene puntos de contacto con un montón de otras comunidades que sufren el ajuste, que sufren el desprecio, que sufren la quita de derechos y que estaban allí en la Plaza Congreso. Dicho sea de paso, un dispositivo represivo fuerte, importante, no como otros. No como otros. No sé, quizá algo también haya cambiado en ese sentido, ¿no? Y miren esta foto. Prácticamente lo dice todo. Está en línea una de las personas que efectivamente estaba en esa fotografía. Nos referimos a Johnny de la Silla, es un militante de los derechos de las personas con algún grado de discapacidad. Johnny, soy Pablo Caruso, con todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Pablo, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Gracias por estar acá en este rato. Contanos un poco, si querés desde lo emocional, cómo se vivió ese momento mientras en el Palacio, una votación 63-7, ¿qué era lo que estaba pasando en la calle? Sí, es un mundo de sensaciones, es un respiro, es una alegría, es una esperanza a nuestros sueños, a nuestros derechos, porque el problema no era individual, el problema terminó siendo colectivo, porque vos ves hoy en la marcha, de hecho no solo éramos los discas, sino que también eran las familias, eran los prestadores, y ver todo el campo, toda la gente que estaba ahí, la verdad que es solo mirar, y si no se te ablanda el corazón con eso, la verdad que sos parte de este gobierno cruel. Ahora agrego algo, Johnny, a eso, porque además el resto lo decíamos recién, de las comunidades que han sufrido el ajuste y la quita de derechos, también estaban observando con mucho detalle lo que está pasando, porque de alguna manera es un triunfo para todos los sectores respecto del ajuste, ¿no? Más allá que algunos no hayan tenido la suerte de poder sostener leyes o haber volteado vetos del gobierno. Esto fue una marcha federal. El gobierno no se cansa de pegarle a los jubilados todos los miércoles. Es un gobierno para nosotros que es que está gobernando para los ricos, porque tiene para retenciones, tiene plata para la CIDE, y no para la discapacidad. Te estoy hablando antes de las coimas. Sí, Nosotros venimos sufriendo un montón, incluso el maltrato, el vocabulario que tiene este gobierno, por ejemplo, pareja usando usando discapacitado como insulto. Milei ya usaba mogólico, lo de la radiografía, que después Panuelo en los audios dice que es mentira. Y logramos, la verdad, superar la grieta, porque incluso le dieron de baja pensiones a votantes de Milei. Entonces hay votantes de Milei que dicen, yo lo voté, pero me dieron de baja la pensión, y con esto la pensión, los apoyos de mi hija, y la verdad que con esto no estoy de acuerdo. Y después vos ves, digamos, hace 2 semanas que no dicen nada y están haciendo artilugios, están haciendo malabares para desmentir, digamos, toda esta campaña sucia, pobre, pobre en el sentido de que no tiene sentido, porque no tienen propuesta. Lo único que dicen es kirchnerismo nunca más, y vos te das cuenta que están asustados, que no saben qué hacer, que tienen interna, que no saben gobernar. Y los discas, la verdad que todo esto se logró gracias a que los discas nos paramos de mano, porque no aguantamos más esta situación y no nos queda otra que movilizarnos. No solo movilizarnos, ¿no? Sino que todo lo que es redes, estuvimos rompiéndole las bolas a los senadores, a los distintos bloques. La verdad que algunos bloques que no son de Unión por la Patria, son una vergüenza, porque hay uno de los senadores que nos estuvo chamullando 1 hora y media, y yo le decía, che, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué quiere decir chamullando? ¿A qué te referís? Chamullando, que nos contaba la vida de él, de cómo se formó, era alguno del Chaco, no voy a dar nombres porque no me gusta, pero del Chaco, ya te digo todo, senador del Chaco, por ejemplo, que nos contaba la vida de él, lo que sufrió y todo, y que no estaba de acuerdo con el proyecto, y que de alguna manera creía o impulsaba todas las mentiras que dicen este gobierno. Incluso nos decían tipo, yo no me nombro a favor porque si no después no puedo negociar la provincia. O sea, siempre pensando en la política. Son esos políticos que están alejados de nuestras necesidades y de la realidad del pueblo. Y a este gobierno le gusta mucho atacar a los débiles, pero con los débiles se encontraron con las personas con discapacidad y sus familiares y sus trabajadores. Y la verdad que no somos ningunos débiles, mentales, por ejemplo, como dijeron uno, con el decreto mentiroso ese que sacó la Andi, que después se tuvo que ratificar, por ejemplo, porque la verdad que
los discas no somos ni pobrecitos ni angelitos, sino que hay varios discas que venimos peleando por nuestros derechos, porque no solo queremos una Argentina humana e inclusiva, sino que queremos un mundo más amigable e inclusivo y romper barreras. O sea, es la oportunidad que vimos para pararnos de mano y pelear por todos nuestros derechos. Nosotros venimos sufriendo, hace un montón venimos sufriendo. O sea, vos imaginate que con la inflación que hay, un disca con 270.000 pesos no puede vivir. Y no solo falta eso, sino que yo, por ejemplo, siempre peleé por un trabajo digno. Y la verdad que trabajo para los discas no nos contratan ni en lo privado, ni en lo estatal. Si tuviéramos trabajo podríamos resolver todo lo demás como cualquier persona común y corriente, y la verdad que no tenemos vivienda, la verdad que desfinanciaron la salud y el disca quedó totalmente abandonado, nos empujaron al abismo. Digo, hoy para algunos, recién hoy están entendiendo lo que es la emergencia. Nosotros la venimos peleando ya hace como un año, y ya no es emergencia, ya es como salir al abismo y necesitábamos ya. Por ejemplo, algunos nos decían, bueno, va a salir la ley y de acá a un año la implementamos. No, necesitamos ya, y vamos a seguir peleando por eso. Claro. Johnny, Martín Granowski quiere hacerte una pregunta también. ¿Cómo estás, Johnny? Sí. Te voy a hacer la pregunta con tus propias palabras. Sí. Primero, ¿cómo hicieron los discas para, como vos dijiste, romperles las bolas a los legisladores? Digo, ¿cómo fueron haciendo ese armado? Primera cosa. Y segunda, ¿qué van a hacer de ahora en adelante para que esto no tenga, y uso otra palabra tuya, malabares o artilugios, para que el Poder Ejecutivo, más allá de lo jurídico, digo, más allá de lo judicial, para que el Poder Ejecutivo, lo estábamos charlando recién con Pablo y Hernán, busque alguna manera de sabotear la ley votada? Bueno, primera pregunta, nosotros logramos más allá de las grietas, olvidémonos acá de la grieta, porque acá hay que ponerle corazón y hay que mirar un poquito, y si no se está hablando de corazón, quiere decir que algo mal estás haciendo. Entonces, nosotros ya en la campaña pasada logramos que se hable de los discas, logramos ponernos más o menos en la agenda. Y ahora explotó, porque en realidad es una vergüenza que estén choreando con las personas con discapacidad. Igual, si no hubiera salido el choreo, nosotros igual, yo hoy estaría acampando, por ejemplo. Yo hoy estaría acampando porque no sé si no se cree o no se entiende, pero la estamos pasando terriblemente mal, los discas. Y encima el gobierno como que no da bola y sigue con su política. Viste un Milei muy, no sé, en el último acto muy enojado, no sé si por la poca gente que había, supuestamente se había calmado con los insultos, y vos lo viste el otro día que no tenía gollete, que pone el eje en que los, ponele, yo entendí eso, ¿no? Los cuca insultaron a mi hermano. Y la verdad que Spanuolo era tu mejor amigo, o no sé, o era tu abogado, y ellos mismos se denunciaron. Entonces, es una falta de respeto total a toda la sociedad. Disculpa que te interrumpa, Johnny. Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo siguen la otra parte? Digo, así hicieron, mostrando, digamos, básicamente, y articulando, te diría yo, ¿no? Que es lo que vos estás contando. ¿Cómo siguen? ¿Los senadores? Sí, pero ¿cómo siguen ahora para que esto tenga, además de efecto legal y jurídico, que lo tiene, y constitucional, tenga efecto real y no los embromen por otro lado? Sí, yo estuve ahí un poco averiguando, porque también tenemos discas abogados. Porque si no parece el disca pobrecito, que se le cae la baba y no. A ver, hay gente muy formada también en los discas. Y lo que veíamos, tratar de empezar a meter amparos de las distintas realidades. El transportista que le subió la nafta y hoy no puede llevar a los chicos a la escuela, y eso significa que el disca se tiene que quedar encerrado en su casa. El prestador, que no le aumentan de noviembre del año pasado, el nomenclador, no lo ajustan con la inflación. Bueno, vamos a meter un montón de amparos individuales y eso hace una fuerza colectiva, porque un amparo colectivo, ellos van a tratar de estirar la implementación de la ley, de estirarla, por eso yo te decía más como un año. Y nosotros, de acá a un año, vamos a tener gente muerta, así te lo digo,
Entonces no podemos esperar. Y por suerte nos vamos a organizar y vamos a apelar al corazón de todos los argentinos. Porque esto no puede ser que nos choren y no puede ser y que nos mienta. Porque, por ejemplo, no me voy a meter mucho con la pensión, pero los chorros éramos nosotros, los que teníamos pensiones truchas somos nosotros. Nosotros no queremos que haya corrupción. Entonces estamos de acuerdo con la auditoría. Entonces decían, ¿no? Pensiones truchas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y hoy vos ves en Irigoyen, en la Andis, ves un montón de discas que le sacaron la pensión. Rengos que vos lo ves sin pierna. Ciegos que vos lo ves y no ven. Entonces hicieron un ajuste brutal. No es que le sacaron a la gente que tenía pensiones truchas y nada más. Porque algunos senadores decían, no, mirá, hay uno que nos dijo, esto es terrible. Hay uno que nos dijo que tenía un empleado, y que lo quería poner en blanco. Primer error, tenía un empleado en negro. Y le preguntó al empleado, che, ¿te pongo en blanco? Y le dice, no, porque tengo una pensión por discapacidad. Entonces nos quería correr, este senador nos quería correr como que el culpable es el disca, ¿viste? Claro. Y la verdad, es senador, gana 9 millones, es un golpe bajo decir esto que gana 9 millones. Algunos están en otro mundo, el mundo Milei, el mundo mentiroso. Nosotros, que sobrevivimos a la pandemia, que venimos, yo me preocupo más, ¿sabes por qué me preocupo más, amigo? Por los discas de los barrios populares. Vos imaginate que hace días llovió, ¿no? Y vos tenés que el barro, las cloacas, los baños, las viviendas, y todo eso no está hace años. Por eso más allá de la grieta. Por ejemplo, hoy algunos te dicen, para reforzar, no, Cristina chorra, bueno, Cristina ya está ahí en cana. Bueno, los chorros de hoy, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a investigar? Vamos a investigarlo. Empecemos a mirar para adelante para construir un mundo inclusivo y amigable. Johnny, porque si no... Quiero preguntarte, ahora la pelea es porque esto sea efectivo, digamos, ¿no? Porque esto se convierta... Sí, te vas a encontrar con distintas movidas de distintos discos a lo largo y a lo ancho del país. Bien. Porque esto no se aguanta más. No sé si vieron hace poquito, no sé si hace 2 días, las auditorías en Misiones. Sí. La vergüenza que era eso, una mujer desmayada en la puerta. Bueno, eso no, eso está mal, eso es cruel. No solo, pero a mí no me salen las... Yo quiero ser diplomático y no me voy a putear. Voy a intentar hablar con ustedes, porque quiero que la gente no entienda que nosotros somos pacíficos. Pero es una vergüenza, no solo son crueles, sino que son sinvergüenza y mentirosos. ¿Entendés? Entonces uno se empieza a dignar y a brotar y dejarme disfrutar que hoy ganamos la ley. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo votó el senador por el Chaco? No digas el nombre, pero ¿cómo votó al final? Primero nos dice el que habló 1 hora y media y zanateaba, ¿cómo votó? Primero nos decía que no, que él la verdad que era honesto y que no, que iba a votar como salga el bloque radical. Uy, ya dije algo más. Y después fuimos a hablar con otro que está más arriba de él y lo obligó a votar a favor. Y después, no, salió en Crónica después. Bueno, ya dije mucho. No, salió en Clarín, en el diario. Cambiando su voto. Hay que unir los puntos nada más. Johnny, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato. Gracias a ustedes por difundir esta voz y los discas nos van a escuchar por muchos años que ya vamos a pelear por nuestros derechos y ya nos levantamos y somos un ejemplo de lucha de todos los supuestamente débiles. Y muchas gracias a ustedes por difundir nuestra lucha. Que esté muy bien. Un gran abrazo. Esto último que dice es tremendo, ¿no? Porque un gobierno prepotente, que se la dio de todopoderoso y que venía a llevarse todo puesto, se enfrenta con los supuestos más débiles, como lo dijo Johnny, claro, ¿no? Y los supuestos más débiles le pintaron la cara. Le pintaron la cara al gobierno. Quiero que nos detengamos en algo que recién Johnny mencionaba. Decía con los sinvergüenza, uno diría con la perversión, porque a ver, repasemos esto. Alrededor de la quita de derechos a las personas con discapacidad tuvimos 3 temas. Primero... ¿Cuántos temas? 3. Estuviste bien. Y me dicen que la selección ganó 3-0. Basta, chicos. Además, ya está, listo. Cosmos. Vámonos a casa. Universo. Pablo, ya está el programa. Ya está, ¿no? Ya está. Universo, ya entendimos. Está muy bien. Bueno,
¿Por qué 3 temas? Te juro que no fue a propósito, esta vez. Primero, el recorte en sí mismo, el ajuste en sí mismo, el ajuste en sectores tan vulnerados. Segundo, la coima o la presunta coima sobre un montón de indicios, ¿no? Pero bueno, la presunta coima que denuncia no un Cuca, no el trotskismo, que denuncia un amigo muy cercano de Milei, su abogado, etcétera, etcétera, sobre esos mismos sectores a los que habías ajustado, tan vulnerados del propio sistema. Pero el tercer elemento es lo que estamos conociendo ahora y recién Johnny mencionaba. Es la perversión con la cual fueron dando de baja o utilizaron el método que eligieron para dar de baja esas pensiones. Ahora vamos a agregar algunos datos, pero hoy se lo preguntamos en la radio a Daniel Arroyo. Dicho sea de paso, Daniel Arroyo estaba en la plaza, es el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es la que hoy logró la insistencia, es decir, que corrió el veto. Escuchen con atención lo que cuenta Daniel Arroyo, también una investigación de Mauro Federico y Vicangaro, en Data Clave, está muy detallado allí con algunos chats de las personas que efectivamente recibían estas instrucciones. Pero escuchen con detalle, había un objetivo del 30% como si fuera una empresa privada y hubiera un objetivo de productividad. Había celebración cuando se daban de baja las pensiones y sobre todo metieron mano en la base de datos para que los telegramas que les indicaban que tenían que revalidar las pensiones llegaran a domicilios equivocados, llegaran tarde a hacer esa validación y entonces las daban de baja. Es todo esto. Escuchen a Daniel Arroyo. Le pidieron a la Agencia Nacional de Discapacidad un recorte del 30% imposible de cumplir, y en vez de decir que era imposible de cumplir, decidió desacomodar todo. A mí me costó entenderlo, porque muchos trabajadores de la Agencia de Discapacidad me decían, mirá Daniel, que lo están haciendo a propósito mal la auditoría. Y yo de entrada decía, no puede ser, tiene que ser la base de datos, ¿no? Al final entendí que sí, lo hicieron a propósito. ¿A propósito qué quiere decir? Le hacían trasladarse a las personas, 200 kilómetros, 500 kilómetros hemos visto en algún caso, a presentarse. 40% de las cartas de documentos de los telegramas no llegaron a destino. Hoy, en la Argentina, en el siglo XXI, en cualquier país del mundo, que contactarse con la gente es fácil, 40% no llegaron a destino porque tomó una base de datos vieja, adrede una base de datos vieja, le hace hacer 10 horas de cola a una persona. A quien tiene ceguera de nacimiento le piden que vuelva a hacer todo su estudio. De 110.000 bajas que dieron de pensiones, 90.000 es un tema de domicilio, no le llegó el telegrama al domicilio. Ese dato no lo conocía. De 110.000 bajas, 90.000 son porque no llegaron a domicilio. Domicilio, no llegó. La persona dice, pero no, si no llegó nunca, si nunca me mandaron el telegrama. Digo, tenemos hasta casos que serían risueños si no fueran tan dolorosos. La persona que dice, no, pero si mi hermano está postrado y hay una persona de 24 horas al día en casa, imposible que haya venido 2 veces alguien a dejar el telegrama. Entonces, lo que la ley reordena, organiza todo eso, manda a hacer bien la pensión, manda a hacer bien la auditoría, pero le dice, usted le hizo mal a propósito, y básicamente le hizo mal a propósito para recortar a lo bestia sin sentido. ¿Ustedes escucharon eso? Lo que vos decías antes, esto es lo que dice Daniel Arroyo, entrevistado por el periodista Caruso, que es un pariente tuyo, ¿no? Sí. Es un pariente tuyo. Bien, lo que vos contabas antes de Data Clave, de Ivy Cángaro y Mauro Federico, yo lo estaba mirando y leyendo hoy, es impresionante porque es como si fuera una recompensa de cazadores de cabezas, de cazadores de discapacitados, directamente es eso. Entonces, es si vos bajás 1000, porque el tema era así, si bajás 1000, yo te subo el sueldo por bajar, es decir, por cazar cabezas. Vos matás discapacitados, es una forma de decir, pero según decía Johnny lo dijo. Tal vez no sea una forma de decir lo que yo estoy hablando, ¿no? Tal vez termine siendo literal, en ese caso por el abandono. Vos haces eso y yo te premio por cazar cabezas de discapacitados. Esa era parte del sistema, junto con la coima y junto con las famosas auditorías. Digo, hacer una auditoría es fácil, digo, no es difícil. Julia Estrada... Hacer una auditoría en el Estado es fácil. ¿Qué haces? Primero haces al tuntún. Se hace siempre esto, no estoy... estoy contando algo que se hace, no estoy imaginando algo que investigué. No, es algo que se hace habitualmente. ¿Qué es lo primero que haces si vos sospechás de curros? Haces al tuntún. Al tuntún en serio, tomás 20 casos. Después lo haces un poquito más científico y si tenés 1 millón... Pero no lo haces mal a propósito. Tomás random como tomás random. Después no lo haces random. Después haces una muestra más en serio. Y después si querés...
si eso, porque si ahí no encontraste nada, es probable que no haya nada. Es así. Entiendo. No nos engañemos, es probable que no haya nada. Claro. Puede ser, siempre vas a encontrar algo que está mal. Es ínfimo, que es lo que te decía vos, Daniel Arroyo, es ínfimo lo que está mal. Ahora, si lo haces a propósito, eso no se llama auditoría. Eso es cacería, no auditoría. Eso es la mejor definición. Cosa. Fue una cacería de personas con discapacidad. Claro. Y celebrando y hasta recibiendo premios hacia adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad por quien lograba el objetivo de cuántas pensiones daban de baja. Hoy hablamos con Julia Estrada y nos recordó, ¿de los ceros era el ex titular del ANSES? Sí. En una de las interpelaciones contaban que les habían mandado presupuesto con un recorte antes de las auditorías. Es decir, ya habían recortado, ya habían hecho el ajuste en función de auditorías que no estaban hechas. Con lo que la auditoría tenía que dar como recorte. Y después cuando le preguntaron a Franco, cuando fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, Franco dijo que todavía se seguían haciendo las auditorías que no estaban terminadas. Eso figura en las respuestas de Franco, que recientemente fue al Congreso. Ustedes saben que responde unas, no sé, esta una oportunidad eran 1.350 preguntas, habitualmente hay un equipo dedicado a eso. Entre esas preguntas le preguntan sobre los casos de discapacidad y la auditoría versa sobre aproximadamente 900.000. La mitad están todavía en ejecución. Suspendieron 100.000, pues que suspendieron. Es decir, como lo confiesan en esos testimonios que mostraron Mauro Federico y Cangaro. En algunos viejos programas de ingresos, en otras épocas, se solía hacer que vos decías, bueno, suspendemos a estos 20 y a ver si aparecen, ¿no? Al hacer eso, con esta cantidad, 100.000, con discapacitados, que te lleva a lo que escuchamos recién. Vos le das de baja una pensión por discapacidad a un ciego, porque vos no tuviste la gana de buscar a ver cuál era eventualmente su discapacidad. ¿Qué gana, Martín? Y si se podía certificar. No es que gana, no les importaba, buscaban alguna razón, le hacían llegar a cualquier domicilio. Y además, lo decía Arroyo también, personas con ceguera de nacimiento les pedían de vuelta el trámite. ¿Sabés yo no sé cómo fue tan pacífica la protesta, te lo digo de verdad. No, me cuesta entender la paciencia. A mí me parece que fue inteligente. Sí, por supuesto. No, por eso. No, pero digo, lo pensaron, se calentaron y después actuaron fríamente y articularon muy políticamente. Bueno, lo que nos explicaba Johnny recién. Exactamente. Ahora, el que había contado todo esto también desde el punto de vista político. era Españolo. Españolo, en uno de los audios filtrados, cuando cuenta lo de la radiografía, está acreditando todo esto que ahora conocemos. Vamos a escuchar otra vez a Españolo en uno de los audios que se filtraron. Dale. Mirá la comunicación, lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dice, esta pensión se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se otorgó. Franco, te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Yo no sé concretamente cómo son las reglas de juego, ¿no? Pero insistamos, primero es el ajuste de por sí a sectores muy vulnerados. Segundo es la coima en la misma lata que recortaste. Y tercero es esta malicia, esta violencia con lo que se actuó y se llevaron adelante estos métodos. Yo entiendo que una vez que todo esto está acreditado, que se tiene que investigar, debe haber sanciones administrativas para quien a propósito fue a toquetear una base de datos para que nunca le lleguen los telegramas y así de debajo. Pero en el barrio es criminal. En el barrio es más que una sanción administrativa. Ayer, Cristian Castro es un diputado provincial de Misiones, me escribía a raíz de esto y me dice, mañana comienzan a hacer la zona centro de la provincia en esta segunda etapa de las revisiones de pensiones, porque me dice, la primera vez prácticamente no llegaron las cartas. Y me dice que cambiaron directamente la empresa, que ahora es Urbano Express, la que entregan las cartas, porque en la primera tanda ni siquiera llegaron. Ahí se abren varias sospechas, verdad. Bueno, no llegaron, ¿por qué? Claro. ¿Tuviste voluntad de que no llegaran? ¿Hubo un negociado con la empresa que le garpaste o no le garpaste? ¿Nunca le pagaste y por lo tanto nunca iban a llegar? Digo, ¿cuál es la explicación? Hay, en la escena de hoy, que resume tantas cosas de este momento, la insistencia por 63-7
de la emergencia en discapacidad, hay otro elemento muy importante que es un triunfo de la política, ¿no? Porque Milei, votado por el enojo con la política, si además Milei demuestra ser parte de lo mismo, entre comillas, el enojo de un sector de la sociedad va a ser aún peor con la política. Salvo que entendamos que, por ejemplo, hoy la política triunfó, porque distintos sectores, algunos acompañaron más a Milei, le dieron las herramientas, le dieron gobernabilidad, no creímos que iba a ser, etcétera, etcétera. Bueno, otros desde el principio fueron muy coherentes, pero eventualmente se llega aquí con un consenso muy amplio de la política ganándole a este tipo de situaciones. Ya enseguida hablamos con Mariano Recalde, senador nacional de Unión por la Patria, pero quiero que repasemos, por ejemplo, lo que dijo Martín Lustó, senador por la Unión Cívica Radical. La Suizo, que es la droguería involucrada, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado. 31 veces. ¿A qué Estado? A ese que Milei decía, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va. Dice que achicó la estructura, pero la Suizo vende 31 veces más. La que está acusada de pagar las coimas. Esto lo decía en la justificación de rechazar el veto. Sí, lo caracterizaba un poco el debate y la situación. Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO. Es cierto, no con Macri, no con los sectores del PRO que se, iba a decir... Con Larreta. Aliaron a Milei, que se... fueron muy sumisos con la Libertad Avanza, por decirlo muy amablemente. Guadalupe Tagliaferri, sector más Larreta, digamos, en ese espacio del PRO, también argumentaba sobre esto. Voy a rechazar el veto del presidente, dejando algo muy en claro. Cuando salgan a tuitear o cuando me pregunten o nos pregunten de dónde va a salir la plata para financiar esta ley que estamos sosteniendo, es simple. La plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan. No pregunten cosas que ya sabemos cómo se resuelven. Muchas gracias. Los fondos se sacan de la coima de tu hermana, dijo básicamente Guadalupe Tagliaferri, digamos, ¿no? Está Mariano Recalde en línea, insisto, senador nacional de Unión por la Patria. Mariano, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Mariano. Recién decíamos que lo que hoy ocurrió, frente a tanto enojo con la política, ¿es un triunfo de la política? ¿Estás de acuerdo o no? O eventualmente, ¿qué matiz le agregás? Sí, absolutamente. Un triunfo, te diría además, de la división de poderes. Cuando hay tanto discurso antipolítica y a veces justificado porque la política no resuelve los problemas a la gente, y cuando se discuten cosas en el Congreso, los que uno vota para que hagan determinada cosa se venden y votan lo contrario, que haya este tipo de votaciones abrumadoras. Veía a alguien que, ahí veo la foto del tablero de votación, alguien decía que se parecía a un brócoli, que tenía forma de brócoli el tablero del Senado. La verdad que renueva las esperanzas y el entusiasmo, ¿no? De ver que el Congreso no se va a dejar pasar por encima. En algunos momentos se quejaban que el Congreso era una escribanía. Ahora Milei directamente lo que hace es ni pasar por la escribanía. Querer cerrar la escribanía y hacer todo de una manera poco republicana. Gobernar por decreto no se lleva muy bien con la República, la división de poderes. Me le enseñaron en la primaria que el que legisla es el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo tiene otras funciones. Veremos ahora cómo sigue esto, porque si bien nos pone muy contentos por haber insistido con esta ley tan importante para las personas con discapacidad, que ahí veo en otra imagen cómo celebraban hoy, la verdad fue muy emocionante estar con esa gente que con tantos problemas, con tantas dificultades sale a la calle, con alegría, sin bronca, sin violencia, todo lo contrario, y que van a seguir peleando porque Milei parece que no contento con haber vetado, sigue con la idea de que esta ley no se aplique. No sabemos si la va a judicializar
o qué medidas. Así que la pelea para que las personas con discapacidad tengan las pensiones que le corresponden por derecho, que las personas que trabajan con tanto amor, con tanta vocación, brindando sus servicios a las personas con discapacidad puedan tener la retribución que le corresponde, va a necesitar que sigamos atentos y trabajando para que esta ley se aplique. Martín Granowski y Hernán Lecher tienen preguntas. Mariano, Martín. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Además de todo, una de las decisiones del día es la aprobación para hacer restrictivo el tema de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo sigue el tema? Sí. ¿Cómo sabés que sigue? No solo cómo pensás si querés, ¿cómo sabés que sigue el tema en diputados? No, la verdad no lo sé. Ahora lo tiene que tratar la Cámara de Diputados, esperemos que lo apruebe y que no venga otro veto de mi ley. Igual se aprobó con una mayoría superior a los 2 tercios acá en la Cámara de Senadores. Es un proyecto que tiene que ver con acotar una herramienta que todos los gobiernos la usaron más o menos con razonabilidad y criterio. Lo que ha hecho este gobierno con los DNU es inédito, insólito, es un despropósito, no solo por la cantidad de DNU, sino por la calidad y el contenido de algunos DNU. Por ejemplo, el DNU 70 que dictó en diciembre del 23 apenas asumió. Claro, eso son cientos de leyes, ¿no? Ese DNU solo. Modifica 82, deroga 82 leyes, claro, y modifica más de 300. Prácticamente es cambiar la Constitución por DNU de un plumazo. Esto no son de las cosas que esta ley que aprobamos hoy intenta limitar. Que si hay un DNU y hay una necesidad de urgencia de legislar por el Ejecutivo, bueno, sea por un tema puntual. No puede ser que haya 300 leyes que modificar de manera urgente de un día para el otro. Y además que no puede ser más fácil legislar por decreto que por una ley salida del Congreso. Si para que una ley se sancione se requiere la mayoría de las 2 cámaras, para que un decreto se convalide tiene que requerir las 2 cámaras. No puede ser como ahora, que con una sola cámara quede convalidado. Mariano, ¿cómo estás? Hernán Lecher, buenas noches. Hola, Hernán. Imagino que debes haber visto imágenes sobre el acto de ayer de Milei. Te pregunto particularmente por el presidente cantando arriba del escenario de manera muy provocativa en contra de Néstor Kirchner. ¿Qué te provocó? ¿Qué viste en ese acto? Bueno, hoy la escuchaba Cristina, ¿no? Palabra autorizada para hablar sobre eso, pero creo que es la sensación que nos generó a todos, ¿no? De alguien que se burla de una persona que ya no está. Eso es muy bajo, muy cobarde y además impropio de un presidente. Me parece que hablan pestes de la persona que emite ese tipo de acciones, de actitudes, de cantos. Pero bueno, es el presidente que ya conocemos, es un caradura, es un mentiroso, es un estafador, es una persona violenta, cruel, sádica. Todo eso lo expresa y esa canción es una demostración más de la personalidad que tiene este presidente que esperemos que se vaya pronto. ¿En qué momento ves al gobierno de Milei, Mariano? En el peor momento desde que asumió, sin ninguna duda. No para de sumar errores o que no son errores, ¿no? De empezar a corrérsele la careta, el maquillaje que tenía y empezar a vérsele la verdadera cara de un gobierno que ha venido no a mejorar las cosas, no a que la gente viva mejor, sino a hacer lo mismo que hacen todos los gobiernos de derecha, saquear a las mayorías y en beneficio de unos pocos. Encima, delincuentes comunes, ¿no? Prácticamente son la hermana del presidente, es una mechera que le cobra
a cualquiera, no pierde oportunidad de meter la mano en la lata, pareciera, ¿no? Desde las candidaturas, una reunión con el presidente, una gestión para el bastón presidencial, para criptoestafas. La verdad que es un polirrubro de corrupción. Mariano, quiero hacerte una última pregunta. Quiero volver un segundito a la modificación de la regla de juego para los decretos. Estaba pensando que frente a un evento institucional como es Milei, que lleva adelante un montón de cosas que nadie creía posibles en términos de ofensa institucional, hay un repensar en el legislar, ¿no? Me imagino. Es decir, un montón de cosas que estaban legisladas de determinada manera que nadie creía que iba a ser posible avanzar, por ejemplo, en el uso de los decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora hay que, pienso yo, en futuras experiencias hay que repensar cómo se plantean algunas herramientas institucionales, creyendo que quizá a alguien más se le puede volver a ocurrir una cosa así. ¿Se entiende la pregunta? Sí, clarísimo. Por otro lado, algunos están pensando en, bueno, si Milei usa las herramientas de esta manera, dejémosla, y cuando nos toque a nosotros las vamos a usar de la misma manera. Me parece que es bueno que discutamos cuáles son las reglas de juego en la República, en la democracia, que las fortalezcamos, que las mejoremos, que en el caso de los DNU, me parece que era urgente ponerle un límite, un freno a un tipo que además lo usa de una manera tan violenta contra la gente. Porque no es solamente que dicta muchos DNU y que cada DNU trata muchos temas, sino que son todos para cagar a la gente. Todos DNU que convalidan la toma de deuda, que convalidan el recorte de derechos, que convalidan la privatización de empresas, el cierre de organismos. No hay un DNU que uno diga, bueno, este tiene alguna razonabilidad. Y después me parece que tenemos que empezar a discutir, cuando hablamos de calidad institucional, sí, poco a poco una reforma constitucional. Mariano, un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes. Gracias por el llamado. Cosa seria esto que plantea Recalde. No sé si nos habíamos puesto a pensar de esta manera. A ver, se habla que en la política se deben buscar consensos, por ejemplo, para lidiar con la deuda externa, para lidiar con el bimonetarismo, ¿no? Probablemente una reforma del Poder Judicial, para que no haya dirigentes políticos proscriptos, ¿no? Pero también hay que repensar respecto de los abusos institucionales. Es decir, se tienen que lograr consensos para que esto que ocurre con Milei, eventualmente los resguardos institucionales sean un poco más sólidos y más fuertes. Sí, acá hubo un problema también, ¿no? Tiene que haber consenso con eso, porque también es cierto que el Congreso, muy buena parte del Congreso acompañó todo eso. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Acá hay un problema histórico. La ley de DNU es de la era kirchnerista. Sí. A veces los gobiernos populares tienden a pensar que son eternos y que nada se puede volver contra el pueblo. Suele pasar esto. ¿Puedo hacer un asterisco ahí? Sí. También es posible que en el momento que se establece esto, porque visto con la experiencia de Milei, vos vas para atrás y decís, qué barbaridad, ¿cómo se estableció esto? Pero hay gente que lo dijo, ¿eh? Está bien, en aquel momento... En aquel momento, hay gente que lo dijo, bueno, esto que yo estoy diciendo ahora, no, por eso digo. O sea, ese argumento estaba arriba de la mesa. Sí, estaba. Nadie lo había hecho. Pero es cierto que hubo un gobierno... Estaba seguro, un gobierno como el de Macri y ni siquiera hizo eso. No, está claro. Se dieron una conjunción de hechos. Lo que quiero decir, el imaginario ahora es distinto. No, yo no estoy comparando gobiernos. Es obvio que ningún gobierno, ni siquiera el de Macri, como dice Hernán, y retomando lo que decía Mariano Recalde, reformó, entre que anuló y reformó, cambió 400 leyes por decreto. Ninguno lo hizo, eso está claro. Ahora, yo retomo una cosa, creo que alguna vez la comenté acá. Alicia Oliveira decía que ciertas cosas, los sectores populares no pueden usar ciertas cosas. Y decía... Ni instigación a la... Ella dice, yo nunca hice un juicio. Alicia Oliveira fue, además de amiga del Papa, eso se conoció después, la primera querellante en las causas ESMA en plena dictadura. Estamos hablando de ese nivel de valentía y de lucidez. Y decía, yo nunca voy a hacer una demanda por asociación ilícita, por instigación a la violencia, ni por nada que sea delito de opinión. Porque todo eso se usó contra el anarquismo, contra el socialismo y contra el peronismo.
Ese es el origen de ese tipo de instrumentos. Esos instrumentos no deben ser utilizados. Mi cabeza está pensando en los temas y las agendas de los programas que haremos en el momento en que reflexionemos desde otro lugar, con menos urgencia, con menos cosas en riesgo y en juego en el futuro, digamos, ¿no? Cuando esta experiencia tan traumática podamos procesarla mirándola por el espejo retrovisor. No podíamos cerrar este bloque sin escuchar a la senadora Cristina López, de Tierra del Fuego, que en el Senado, con mayor solemnidad que en diputados termina un discurso muy efusivo y siempre hay aplauso, ¿no? Hay un poco de hinchada del resto de los colegas y las colegas. No pensábamos que iba a poder suceder esto, miren. Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando, padres en sillas de ruedas, padres con sus hijos en sillas de ruedas, marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. Vengo del futuro muy cercano y les digo que esto va a pasar en la Cámara de Diputados. Va a ir el estribillo también, o la parte que faltaba, y me parece que se va a cantar a coro. Usted dirá, hace un montón. Díganme, con una mano en el corazón, ¿es verosímil o no es verosímil? Para mí es recontra posible. Está el número 3, ¿no? Que dijimos que es marca. Sí. Está el jingle, por lo que dijo Mariano Recalde. Mariano Recalde dijo, veo el cuadro de votación y parece un brócoli. Lo único que falta es que el brócoli se vuelva también símbolo de resistencia al gobierno de Javier Milei. Y quiero decirles que, y le mandamos un saludo a la gente de la Dominga, que nos regaló, prepara unos alfajores peronistas extraordinarios, con mucho arte, y uno de ellos... 3 alfajores. 3 alfajores, por lo menos yo me llevo a casa 3. Uno de ellos tenía un brócoli. Hay imágenes de El Eternauta, de Néstor Kirchner, de Evita, de Perón, y también hoy apareció un brócoli. Nuestros amigos y amigas de Indisciplinados prepararon esta pieza audiovisual, de esas que habrá que conservar porque van a quedar en la historia. Arte y política, miren. Soy mamá de 2 nenas con discapacidad y necesito que los senadores voten la ley. Que por favor, le estamos esperando desde hace mucho tiempo y necesitamos urgente esto. No dormimos, no comemos, es tan necesario. Tengo 2 nenas, una con silla de ruedas y una con epilepsia. Y esperamos que hoy sea un día histórico. No flota más, no flota más. Hernán Lecher, y ya saludamos, a Matías Batista desde Rosario, analista de mercado. Hernán, intervino hoy también el Tesoro, ¿y cuánto para mantener el tipo de cambio? En realidad los datos no se conocen en tiempo real, así que hoy se conocieron los datos del día 2. ¿Hoy es 4? ¿Estamos bien? Sí, señor. Es 4. ¿Ayer qué fue? Bueno, 3. Hace 2 días atrás el Tesoro se gastó 238 millones de dólares en un día. ¿Eso es mucho o es poco? Un montonazo. ¿Cuánto? 238 millones. No, pregunto en serio.
No, a ver, desconocimiento. No, es eso. Si fuera todos los días es una corrida zarpada. Hernán, Dicho de manera sencilla. ayer Guido Bambini hizo la cuenta de los días hábiles que faltan hasta el 26 de octubre y decía Guido, a este ritmo, puede no ser el mismo ritmo, pero a este ritmo no les alcanza la Bueno, guita. no tenía este dato, así que a este ritmo, que el que conocimos hoy Telechea, un economista, tuiteaba y le hacía el cálculo, 238 multiplicado por 365 días. Bueno, en realidad por los días hábiles, y le hacía el cálculo que le decía, bueno, con la misma metodología de Milei se te irían 75.000 millones de dólares si todos los días se repitiesen así. Bueno, una ironía respecto de lo que habitualmente suele hacer Milei. Pero lo cierto es que desde el 11 de agosto, ¿se acuerdan que el otro día decíamos? Estaban de novio de hace rato, no nos habían dicho. Bueno, desde el 11 de agosto, podríamos decir, hasta el día de hoy, llevan gastado unos 600 millones de dólares. Es un numerito. De nuevo, vos decís, estaban los dólares, tenía 2.000 millones, tiene 1.400. Bueno, están todavía ahí. Ahora, lo cierto es que estás, insisto, jugando con fuego, podríamos decir, en el sentido que estás usándote la última bala. Y sobre todo porque hay un gran signo de interrogación respecto de qué puede pasar después de, del domingo, el día lunes. No del 26 de octubre, del domingo. Sí. De este domingo. Sí, porque si los resultados, doy mi opinión. Sí. Sin vueltas. Si los resultados son muy malos para el gobierno, arriba de 5 puntos de derrota, te diría que esa herramienta, igual que las anteriores, empieza a no funcionar. Es decir, uno podría decir, no tiene mucho sentido que si el domingo perdiste mal, el lunes te pongas a gastar los dólares del Tesoro porque te lo van a llevar puesto todo. Los 1.500, los 1.400 que te quedan, te van a durar poquito. O sea que podría venir una suerte de reestructuración por lo menos del esquema cambiario. Si no haces eso, hay dos opciones que no son ninguna linda, ¿no? O el salto del tipo de cambio, lo cual yo creo que si eventualmente se da ese escenario, estoy hablando de un escenario de mucha diferencia, no que gane la oposición por 2 puntos, eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? A ver, vos dijiste, doy mi opinión, o sea que te pregunto por tu opinión. No los mercados, sino la tuya. Los mercados no creo que piensen muy distinto. No, por eso. No, está bien, pero ¿por qué incide la diferencia y no la derrota en sí misma? No, bueno, porque de cara a octubre, en realidad, está bien lo que decía Pablo recién, lo que nos interesa es el domingo, si es una elección de una provincia, está bien, la más importante, todo lo que quiera, pero el tercio de diputados y senadores que quiere Milei es en el orden nacional, no en el provincial. Claro. Ahora, si te va muy mal en la provincia de Buenos Aires y el mercado, si querés, anticipa que en octubre es difícil que vos des vuelta a eso. Vamos a sumarlo a la charla Matías Batista. Matías, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo, para la audiencia. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bien, vamos a preguntarte exactamente todo lo que recién conversamos. Primero, dijo Hernán, ¿el gobierno está jugando con fuego? ¿Coincidís? Sí, totalmente, pero está jugando con fuego en una estación de gas. Ah, bueno. Está fumando un pucho en una estación de gas, es una cosa de loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque primero puso toda la carne en el asador en una elección que es provincial y trató de polarizar todo el tiempo en contra del kirchnerismo, y eso es un boomerang, porque si te sale bien desde el punto de vista electoral está todo ok, pulgar para arriba, sacamos fotos, pero si sale mal, puede salir muy mal, puede salir realmente muy mal para el gobierno. Bien, como decía Hernán, están tumbando cerca de 230, 240 millones de dólares en las últimas ruedas, y vos tenés que pensar que más o menos se juegan todos los días en la rueda del Mercado Único Libre de Cambio 500 millones de dólares, están poniendo la mitad de los dólares que se juegan en el Mercado Único Libre de Cambio. Ya tocaste todos los interruptores, vendiste dólar futuro, no pudiste tumbar la cotización presente del dólar, o se te terminó yendo, subiste la tasa de interés hasta poner al límite la inviabilidad de la economía, porque digamos una tasa de interés en los valores en lo que la tenés hoy, por arriba del 70 para las letras más cortas, el 85 la efectiva anual para las letras largas, la economía no puede funcionar bajo ese esquema de ninguna manera. Subiste los encajes, ahora tocás el interruptor de los poquitos dólares que acumulaste
en todo el primer semestre, que los acumuló el Tesoro, ¿y qué te queda? ¿Vender los dólares que te dio el FMI? Bueno, ahí es game over, porque el mercado te va a ir contando todos los dólares que vas vendiendo, y me parece que el gobierno está en una situación de extrema vulnerabilidad económica que se agrava por una vulnerabilidad política evidente, fruto de los escándalos de corrupción que lo salpican hasta la médula espinal del gobierno, ¿no? Pero a ver, voy con algo que antes decía Hernán, ¿no? ¿El gobierno quema todos los puentes con la casta y eso es un síntoma de fortaleza o se pretende que se lea como un dato de fortaleza? ¿Es capaz de reprimir a jubilados y a discapacitados y eso pretende que sea visto como un elemento de fortaleza? Se lleva puesta la actividad económica por el tema de las tasas y eso pretende ser visto por el gobierno. Estoy dispuesto a todo. Miren lo que estoy dispuesto a hacer para sostener este tipo de cambio. Vengan y jueguen conmigo, le dice a los mercados. ¿Por qué vos decís que es de debilidad si está tan dispuesto a todo el gobierno? Es muy bueno el punto, es muy bueno el razonamiento. El gobierno tiene voluntad política de tratar de darle la señal al mercado para que se quede en pesos y no se vaya a dólares. Pero es al mismo mercado el que le ofreció un carry trade y todos los carry trades se cierran. Y todos los carry trades se cierran contra dólar. Por lo tanto, esto es como el juego de la silla. Cuando vos vas viendo que la cosa se complica, decís, bueno, ¿me siento ahora en la silla o me quedo sin silla? Y eso es lo que está haciendo el mercado, te está cerrando el carry trade. Y por otro lado, el mercado quiere un plan que sea sostenible. Esto no es sostenible, digamos. Esto está clarísimo con este tipo de cambio, con el nivel de importaciones que estás teniendo, con el nivel de turismo que estás teniendo, con la compra de dólar ahorrista que está haciendo la gente, está entre 1.400 millones. Obviamente esto no se sostiene en el tiempo. Entonces, cada dólar que se juega en el mercado único libre de cambio, que lo están comprando los privados o que lo están usando para turismo, es dólares que no acumula el central para repagar la deuda a la ahorrista. Entonces, por eso se te vuelve el riesgo país. Vos tenías que acumular dólares. Y cuando saliste del esquema cambiario anterior, que fracasó y te lo rescató el FMI en marzo, arrancó un nuevo esquema que era el de bandas. ¿Y qué dijo? Por lo menos todo lo que se decía en el mercado. Mirá, va a arbitrar un dólar más arriba. ¿Por qué? Porque el Banco Central va a acumular reservas, etcétera. ¿Qué hizo Milei? No sé. La verdad que no sé qué hizo. Quería tener razón, quería llevar el dólar a 1.000. La verdad que no sé qué es lo que quería hacer porque no acumuló ni un dólar en todo el periodo. Es más, mi tía compró más dólares que el Banco Central en todo el periodo de marzo a julio. Pero claro. Para mí es Graf. Para mí es Graf. Comillas, mi tía compró más dólares que el gobierno, para mí es Graf. Pero claro, entonces el mercado dice, che, no tenés dólares para repagarme ni siquiera los intereses. Entonces el riesgo de default crece, por eso el riesgo país no para de crecer. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Vamos a otro escenario. Recién hablábamos con Pablo el escenario que eventualmente gane la oposición. ¿Qué pasa si gana el oficialismo? Porque todos escuchamos a Caputo que dijo, bueno, esto una vez que llegamos a la elección, vamos a arrasar y todo se ordena nuevamente. ¿Qué pasa si gana el domingo el oficialismo? Bueno, es muy bueno ese punto, porque todo el mundo está analizando el otro lado de la baraja, ¿no? Dicen, ¿qué pasa si el gobierno pierde feo? Y todos sabemos que se podría poner muy tenso, se podría generar una espiral muy negativo para el gobierno, porque todo lo que está ocurriendo y todas las encuestas están midiendo octubre, donde le daría bien al gobierno, pero sin el impacto económico que significan estas tasas en septiembre y octubre, ni siquiera el impacto de tensión que se puede generar si llega a perder esta elección el día domingo, lo cual podría generar una espiral muy complejo para el gobierno. Ahora, si gana, no se resuelve nada, digamos. Los desequilibrios están a la vista, son contundentes, por lo tanto, el mercado le está exigiendo al gobierno que resete el plan, y el riesgo, yo me cansé ya de escuchar el riesgo de que gane el kirchnerismo, de que gane el peronismo, etcétera. En realidad el riesgo verdadero que está acá es que no hay un plan económico, hay un programa financiero y nadie sabe cómo continúa. Yo esta semana me reuní con no menos de 15 empresarios y me reunía con el empresario y con el gerente de finanzas de cada una de las empresas. Y todos te miran y te dicen, la verdad que no sé qué hacer, porque el gobierno dice una cosa, se desdice, te sube la tasa de interés, te dice que va a monetizar la economía, te sube la tasa de interés al 70%. ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el plan? Entonces, como nadie tiene claro el plan, menos aún el mercado, bueno,
me parece que por más que gane, más allá de que puede haber alguna situación positiva desde el punto de vista del mercado, recuperan las acciones, recuperan un poco los bonos que vienen descontando que el gobierno pierde, por eso recuperarían un poco. La verdad es que el mercado le está exigiendo que resetee el plan al gobierno y que acumule dólares, ¿viste? Le dice, sentate y empezá a comprar dólares porque si no, la deuda no la vas a repagar por más ajuste que hagas y por más superávit fiscal que tenga. Acá tenés que tener un plan sostenible y eso evidente que no lo tiene. Martín. ¿Qué tal? Martín Granowski. Matías, no sé si estás en Rosario en este momento. Estoy cerca de Rosario. Estás cerca de Rosario. Sí. Bueno, estuve leyendo hace un rato, tenés cerca de Rosario un serio conflicto en San Nicolás, en Ternium, de Techín. Sí. Vos recién dijiste que los gerentes financieros no saben qué hacer. En tus charlas, no te digo si hablas o no con Pablo Roca, digo, pero no hablemos de Pablo Roca, hablemos no del gerente financiero, sino del dueño de una pyme o del gerente general de una pyme. El financiero no sabe qué hacer porque no sabe qué hacer financieramente. ¿Los otros saben qué hacer con la empresa hoy? Es muy bueno también el punto. Mira, todos entienden que este modelo no es un modelo productivo. Entonces, traducción textual de todos los industriales con los que hablé. Entonces te dicen, bueno, yo lo que puedo hacer es ver qué oportunidad tengo de, con aquella liquidez que pueda tener, ir preparándome para el post-Milei en el 2027 y preparándome para cuando venga un nuevo gobierno con un plan económico serio para que yo pueda producir. Esta semana nosotros hablamos con una fábrica de cocinas muy conocida en la Argentina y charlamos con el gerente. Y el gerente decía, imagínate que nosotros producimos productos que son muy grandes, que ocupan mucho espacio en un container y nos compiten de China y así estamos palo a palo con el costo que tiene el flete por producto. Imagínate el resto, cómo está, ¿no? Y hablaba con el dueño de una empresa que me contó que procesa vidrio y vende vidrios y escuchá esto, la hija quería comprar una tapa y la tuvo que traer de China porque le salía más barato que comprársela al costo al padre. Entonces, bueno, están todos planificando qué hacer en el 2027 post-Milei y en el corto plazo cómo pagar sueldos, cómo manejar esta tasa de interés que está rompiendo la economía, pensar en cómo ser más eficientes porque ahora la ecuación de costos se te comprimió tanto con los costos financieros que hoy tenés que no te queda otra que tumbar la cartera de cheques a un descuento del 10% porque una parte lo descontás en blanco, otra parte lo vas a descontar en el mercado negro, esto es evidente, y ese descuento de la cartera de cheques es para pagar salarios, para después pagar el 931, para pagar ingresos brutos y para ver cómo llegás al mes siguiente. Entonces, hay una lucha entre aquellos que tienen la posibilidad de planificar a posterior de Milei y otros que tienen que planificar la diaria y ver cómo llegan a fin de mes. Son dos universos distintos, ¿no? Matías, dijiste, bueno, reseteo del plan económico, algo charlamos con Hernán antes también, pero te sigo en lo que acaba de decir. Corregime si estoy equivocado o es demasiado simplificar la escena, pero no tenés industrias para que te genere más dólares que lo que necesitas. Tenés el RIGI, además, que dólares que entran eventualmente después se van a ir. El riesgo país es muy alto, el endeudamiento o por vía de endeudamiento tampoco está. ¿Resetear qué significa eventualmente? ¿Devaluar o cepo? Muy buen punto, devaluar o cepo esto, o sea, o un poco y un poco. Un poco y un poco. A ver, el gobierno yo no creo que vaya para atrás con el cepo, que vuelva a instalar el cepo, pero puede ocurrir eventualmente, porque quizás lo termine definiendo Caputo y le diga a Milei qué es lo que necesitan para... Ahora, sería una contradicción brutal, ¿no? Porque un gobierno que hace 3 meses sacó el cepo, 4 meses para los ahorristas pequeños, otra vez volver a instalar el cepo. Entonces, converger con un dólar más alto te implica más inflación. Por donde lo mires está el gobierno... Y presión social, ¿no? Porque empeorás todavía más la situación. Exactamente. De la gente. Además, correr el tipo de cambio significaría mayor inflación, mayor presión social y peor resultado electoral en octubre para el gobierno y quizás una situación compleja en la segunda etapa del mandato. ¿Por qué? Porque los inversores te corren el arco, te dicen, che, bueno, ahora ganá el 2027 porque yo
hasta que no ganes la elección de presidente, no entro a la Argentina. No te entra el RIGI, no te entra dinero por dólares de inversión. Bueno, ¿cómo vas a manejar esa situación? Y además, por más que ganes, tampoco van a entrar. Yo creo que el gobierno tiene que resetear lo económico, tiene que resetear lo político. No se puede gobernar a los vetazos. Tenés que pensar que tenés que ir a buscar los acuerdos con los sectores de centro-derecha, ponele. Pero Matías, entonces es otro gobierno. Estás hablando de otro gobierno. Pero claro que estoy hablando de otro gobierno, porque el gobierno de Milei no está dispuesto a hacer eso. Esto no quiere decir que el gobierno de Milei termine mañana. Quiere decir que la segunda etapa del mandato, como le costó a Macri terminar la segunda etapa del mandato, como le costó a Alberto terminar la segunda etapa del mandato, muy probablemente le toque y le cueste mucho a Milei terminar la segunda etapa del mandato si tiene un gran revés electoral ahora, ¿no? Y si no lo tiene, también va a tener sus problemas, ¿no? Matías, gracias. Como siempre dijiste, ¿estás cerca de Rosario? San Carlos Centro, estamos acá muy cerquita de Rosario. Qué golazo hizo Di María, ¿no? Por favor, qué golazo hizo Di María. Tremendo. Por favor, qué animal. Abrazo grande, Matías. Gran abrazo. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, vamos a repasar los cierres de campaña. Lo que pasa es que Milei cerró ayer, ¿no? En Moreno, fue un cierre más centralizado. Sí, porque Los Ángeles te queda un poquito lejos como para considerar los cierres. Buen punto. Es así. O sea, el presidente está en Los Ángeles, sí. El gobernador Kicillof y el resto de las expresiones políticas de Fuerza Patria van haciendo distintos cierres. Ya lo repasamos con Martín Granowski. ¿Qué tiene? Me apunta, lo conozco, del rabillo del ojo ya sé que algo tiene. Es que acabo de ver una cosa muy graciosa. Diga. En Twitter, un compañero nuestro, Martín Epstein, acaba de tuitear una cosa a raíz de algo que pasó al inicio del programa y del resultado de Argentina. Vos hiciste 3. Sí. Pone efecto Karina. Argentina 3, Venezuela 0. Uruguay 3, Perú 0. Colombia 3, Bolivia 0. Brasil 3, Chile 0. Me están jodiendo. No, ya, no puede ser ya. Es así. No, ya está. Universo, ya te entendí. Ya creemos. O sea, no es que te entendimos. Ahora creemos, no creemos ahora creemos en el universo, en los mensajes del universo. Muy fuerte. No lo puedo creer, pero además lo ves todo seguido, lo decís, no puede ser. Sí. Bueno, volvemos de la tanda y la seguimos, por supuesto, con esta también. Pero antes queremos repasar, jueves por la noche, se viene el fin de semana, la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, que arranca además con estrenos en la cartelera. A partir de este viernes 5 a las 9 de la noche se suma a las propuestas artísticas la obra Con Federico, en la que Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa con la dirección de Analía Fedra García. Desde el sábado 6 de septiembre a las 10:30 de la noche se presenta Este es el baile del monito, una comedia inspirada en Calígula, con la actuación de un dúo que se las trae, Mosquito Sancineto y Eduardo Calvo. El domingo 7 a las 7 de la tarde, en el espacio experimental Leónidas Barleta, Diagonal Norte 943, estrena Edipo en Ezeiza, con la dirección de Pompeyo Audibert y la actuación de un gran elenco. Es una comedia metafísica sobre cómo una familia intenta dar con su paradero en la escena nacional perdida. Y a las 8 de la noche, en las salas del Centro Cultural de la Cooperación, continúa Alma Mahler, con dramaturgia de Víctor Hugo Morales. Gran abrazo para Víctor Hugo, dirección de Pablo Gorlero y la actuación de Raquel Ameri. Para más información pueden ver la agenda completa en la web del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, o seguirlos a través de sus redes. Tanda y ya seguimos con más QR, hay mucho todavía. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
toda Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos en QR, estaba recordando esa frase de Matías Batista, mi tía compró más dólares que Banco Central, nos quedó ahí. Encima el recuerdo que hizo él, ¿no? De motus propio del gol de Di María, qué crack es. Bueno, provincia de Buenos Aires, Martín Granowski, elecciones el domingo. No juega Di María el domingo en la provincia de Buenos Aires, te quiero decir, no sé si esperabas vos, pero no juega. Yo lo veo en todos lados. ¿Vos lo ves en todos lados? Bueno, sí. No juega, veremos cuál es el resultado del domingo. Pero a ver, hoy cierres de campaña. Milei cerró ayer, como decíamos recién, porque hoy está en Los Ángeles con los famosos inversores que no invierten. Sí. Bien, es el viaje número no sé cuánto a Estados Unidos, que no es viaje oficial. O sea que cierre de campaña fue los insultos de ayer. Marcelo Falá, que escribió una frase extraordinaria en letra P, que decía que hizo un acto que no llenó el área chica. Muy bueno. Buenísimo. Así Falá que en letra P. Bien. Cierre de campaña. Las tres vertientes de Fuerza Patria cerraron de distinta manera. Cristina tuvo que cerrar por mensaje porque está proscripta y presa después de una condena sin legalidad. Ahora vamos a compartir el cierra con mensaje. El mensaje habla de lo que Hernán le preguntó a Mariano Recalde sobre la horrible frase de Milei sobre Néstor Kirchner, los pingüinos, etcétera, etcétera. Habla de economía como habla siempre Cristina, pero termina diciendo el domingo vayan y voten a Fuerza Patria, porque además el mensaje es a los peronistas, a la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y a los bonaerenses en general. Esa es una vertiente. La otra vertiente, los que sí pueden hacer campaña, el otro es Massa, Frente Renovador, se fue a la quinta sección electoral, la cabeza de la quinta sección electoral es Mar del Plata, pero Massa eligió las pequeñas ciudades por el valor que tienen en sí mismas y por el valor de reproducción de otras pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires, porque es un porcentaje, es chico en cada una, pero es un porcentaje importante de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires
no es solo GBA, no es solo Mar del Plata, no es solo La Plata. Y a su vez, Kicillof eligió para cerrar, mientras hago una parte, me salgo de Fuerza Patria un segundo, el FIT. El FIT cerró en La Matanza. Y Provincias Unidas, con Florencio Randazzo, cerró en La Matanza también. Los dos eligieron La Matanza. Al FIT, porque siempre le fue relativamente bien en La Matanza. Romina del Pla salió por La Matanza y ahí tienen buenas expectativas de voto para el domingo. Y Provincias Unidas porque quiere sacar votos a Fuerza Patria, desea que Provincias Unidas le saque votos a La Libertad Avanza. Veremos qué ocurre el domingo. Claro. Bien. Y Kicillof lo que hizo fueron 2 lugares. Uno Merlo, con Menéndez el intendente, alias el Tano Menéndez, alineado con Máximo Kirchner dentro de PJ. Digo, no hay divisiones en la campaña. Yo diría que del lado de Kicillof, en el último tramo de campaña menos todavía. Y después, en La Plata finalmente de cierra. La Plata es en sí misma 8ª sección electoral y es un distrito importante por cantidad de votantes. Ahí cerró con una mateada y una caminata y una reunión con Julio Alac y con el discurso básicamente de estos días. Un discurso que es cada vez más sintético. Esto es con Menéndez, ¿no? Lo anterior era con Menéndez. Esto es en La Plata. Esto es en La Plata porque ahí está Julio Alac, el intendente. Y esta es la mateada que mencionabas. Tal cual. Creo que tenemos un tramo, ¿no? De la palabra del gobernador Kicillof en la previa a horas de la vida, como dice nuestro gráfico. Tenemos un presidente que le puso una latita encima a nuestro país para venderla como si fuera un auto usado. Nunca vi algo tan repugnante. Y ahora tenemos que decirlo porque vamos a ir a las urnas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hacemos lo contrario que Milei. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero no podemos más hacerlo solos. Les pido por favor, este domingo necesitamos que millones de bonaerenses defiendan a las personas con discapacidad, que millones de bonaerenses defiendan a los jubilados, que millones de bonaerenses le digan a Milei, basta, no te metas con nuestros pibes, no te metas con las técnicas, no te metas con los trabajadores, no te metas con los industriales. Lo único que va a escuchar Milei y que lo va a hacer parar es el ruido de los votos que llenen las urnas. Son los votos, son ustedes los que le tienen que decir que no a Milei, los que tienen que defender su escuela, su empresa, su puesto de trabajo. El gobernador Kicillof, que parece haber encontrado un tono, ¿no? Muy propio de la campaña, de conexión con el momento, a priori, en términos de análisis comunicacional. Claramente se fue tonificando a lo largo de la campaña, fue sintetizando, fue buscando frases fuertes. Ahí estaba, bueno, lo veíamos, el de atrás justamente era Menéndez, el intendente de Merlo. Digo, hay ciertas cosas que no se inventan, vos podés más o menos sonreír. Cuando vos te parás y te pones contento, digo, eso no es invento ni es... Sí, cuando la política, cuando sentís la política te lleva... Sí, es así, eso es genuino. Después, digo, y el aplauso de la gente también. Es determinante, quiere decir más votos, que, no sé, se verá, digamos, ¿no? Pero no son sabemos. Elementos... Pero es fuego eso. Así es. Sí. Quiero que hagamos algo que a priori, en términos televisivos, bueno, puede ser no muy atractivo por la duración de un testimonio. En general, ustedes saben, ¿no? Momentos de liquidez, peleamos siempre la pelea es por la atención, por la capacidad de atención, que en estos tiempos vieron cómo escroleamos todo muy rápido. Algunos dicen, si en un momento decía las cosas tenían que durar, las canciones tenían que durar 3 minutos para que sean amorosas para el mercado, hoy, si en los primeros 13 segundos, a veces menos, no llama la atención, entonces no sirve. Bueno, yo quiero decir que lo que vamos a escuchar a continuación tiene una relevancia política muy importante. ¿Por qué? Porque es el mensaje de una dirigente que está proscripta. Es el mensaje de la líder más importante del peronismo, del espacio nacional y popular, probablemente la líder más importante de la contemporaneidad de la política, después podemos meternos en otras discusiones, y está proscripta. Está detenida, no solamente reconocida esa proscripción, esa condena como política por su propia fuerza, por muy buena parte de otras fuerzas políticas. Les voy a confesar algo, tengo bastante diálogo con algunos dirigentes, por ejemplo del PRO,
que en off reconocen que la condena a Cristina es un escándalo en términos democráticos. Después les cuesta un poco más, porque por lo que charlamos con Abeluto el otro día, porque les cuesta reconocerlo públicamente, temen pagar algunos costos. Pero un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner es un mensaje de una dirigente de esa talla proscripta. No solamente está detenida con presión domiciliaria, sino que además se le anularon sus derechos políticos. A ella de representar. Y hay una muy buena parte de la sociedad argentina ser representada. Razón por la cual el mensaje de una dirigente proscripta en un momento electoral, en este momento de la vida política en la Argentina, tiene mucha importancia, mucha relevancia, más allá de nuestras capacidades de atención y de lo líquido que pueda ser el momento. Este es el mensaje que hoy difundió Cristina Fernández de Kirchner. Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa, porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno. Anoche en Moreno los argentinos vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy cara dura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador? Creo que era panameño, que le decían mano de piedra Durán. Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso, lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano. Finalmente, y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar. Y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática. Y se ve que el inconsciente de algún modo trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente. Pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de decir cosas que pienso y siento frente a lo que ayer por la noche tuve que ver y escuchar. Y creo, sinceramente, que todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria, no tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho. Bien, el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner con un elemento interesante. Es como si hubiera cambiado para esta elección la percepción de quién es el sector de la sociedad. Quizá un poco enojado con la política, pero que menos ganas tiene de ir a votar ahora, ¿no? Pareciera
que la libertad avanza, por lo que ayer decía Milei, se da cuenta que quien está más en duda de ir a votar o menos convencido de ir a votar es su propio votante, que el peronismo. De todas maneras, Cristina Fernández de Kirchner dice, vayan a votar y la boleta es la de Fuerza Patria. ¿Coinciden? Sí. No sé cuál es el cálculo, pero bueno, no sé cuál es el cálculo de cada uno. Claro. Axel Kicillof también llamó a... El discurso es vayan a votar. El discurso, vamos a ser sinceros, como siempre, pero más crudos. El discurso es, por lo menos lo que yo interpreto, es vayan a votar, y si votan, porque además está llamando a votar y a votar por Fuerza Patria, vamos a ser claros, digo, no, es transparente el mensaje de Cristina. No habla solamente, vayan a votar porque es mejor por la democracia. ¿Es mejor para la democracia que haya mayor cantidad de votos y menor cantidad de abstención? Sí. ¿Es mejor si son para Milei en este momento para la democracia? No. Yo no doy vuelta con eso. No. Lo mejor es una derrota de Milei. Es muy difícil. Sí, Bernán, perdón. No, creo que Cristina hace hincapié en la cuestión de las coimas, en lo que plantea, que me parece que es un eje diferencial en esta etapa en particular. Y después el daño, que ella quizás lo plantea en los cantos de Milei contra Néstor Kirchner, el daño que hace Milei, su gobierno, a todo el mundo por diversas razones, podríamos decir. A ella con eso en particular, pero que cualquiera, no sé, el discapacitado con el recorte de las pensiones, el jubilado cuando le recortan la jubilación o lo cagan a palos. Me parece que apela en ese sentido a los afectados del gobierno de Milei en todos los aspectos. ¿No? A los dañados, claro. Tal cual. Me parece una dimensión interesante, porque creo que es la más trascendente del gobierno de Milei respecto o de cara a la sociedad, ¿no? Es la más concreta, claro, la más física, concreta, sí, tal cual. Bueno, vamos a ir a una pausa. Hablando de violencias, después de la pausa les vamos a mostrar cómo lo echaron a Daniel Parisini, el gordo Dan de la Libertad Avanza, o del gobierno por lo menos, con mucha claridad. Después de la pausa, ya venimos. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Siempre nos preguntamos en los momentos de deterioro del gobierno, un gobierno que es muy violento, que ha apostado a la violencia emocional como una manera de acumular política, de hacer su propio capital político, ¿qué iba a hacer cuando estuviera a la defensiva o en derrota o en debacle, en declive? No porque sea terminal, nada de eso, pero sí en un franco deterioro, ¿no? Un momento de muchísimo deterioro. Bueno, una de las expresiones de esa violencia, sobre todo en lo digital, en las redes, es Daniel Parisini, alias Gordodán, pero tiene nombre propio, tiene responsabilidades. Daniel Parisini, que hoy lo marcaron muy afuera del gobierno. Y creo que frente a nuestra duda permanente sobre cómo jugar estas cosas, si son distractivas, si es humo, pero al mismo tiempo son tan graves que no las queremos dejar pasar como marca de una época, aquí vamos a contarles lo que pasó. Daniel Parisini publicó este mensaje que yo no voy a leer, porque francamente no me da para hacerlo. Les doy un minuto para que lo hagan. Daniel Parisini publica esto en las redes sociales, luego lo borró y tarde a la noche, poco habitual, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero también con otro rol, ¿no? Martín, me parece Guillermo Francos claramente, ya ocupando otro rol, vaya uno a saber si es anticipo de lo que puede llegar a venir en términos de renovación del gobierno, de recambios en el gobierno. Por lo menos es lo que Francos quiere y algunos empresarios quieren, veremos qué pasa. Dijo esto. Sí. Bien, tu apreciación sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que, aparte, él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera, ni aceptar de ninguna manera,
la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Bien. Que no forma parte del gobierno, digamos, tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno, él expresa posiciones independientes. Y yo no he podido hablar con el presidente aún porque está afuera, pero voy a hablar en cualquier momento, y seguramente el presidente está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan, ¿no? Bien. Bueno, varias cosas. En principio, Daniel Parisini era el que echaba funcionarios por redes, ¿se acuerdan, no? Anticipaba la salida de los funcionarios o presionaba para la salida de distintos funcionarios. Hoy apareció la imagen del boomerang en la charla, en algún momento con Mariano Recalde. Interesante en ese sentido. Es interesante lo de Francos, porque si es por un tema formas, en realidad está repudiando a su jefe, al presidente. Claro, hay que ver qué hace Milei. Porque las formas de Parisini no son distintas a las de Milei. Claro. Y si dice, entiendo el fondo, quiere decir que no van a judicializar la insistencia del Congreso que en la ley de emergencia y discapacidad, porque el fondo de la cuestión es esa. Así que esperamos las definiciones de Francos mientras construye su aparato de inteligencia, hace política dentro del gobierno. Por otro lado, si Parisini no forma parte del gobierno, ¿por qué sale el jefe de gabinete a pedir disculpas? ¿Y por qué lo llama Luis Juez y le pide disculpas? Porque evidentemente es parte del propio dispositivo, siempre lo fue, ¿no? Dice una cosa... Por lo menos hasta hoy, perdón. Sí, hacia el final. Dice, no hablé con el presidente porque está de viaje. No hice el cálculo, lo acabo de escuchar. No sé si efectivamente es así. En su defecto que habló con Karina. Karina no viajó, ¿no? No. Ah. ¿Pero por qué? ¿No se puede decir que no se puede hablar a Los Ángeles ahora? Quizás sí, quizás lo dice y quizás lo hizo porque tiene otro rol. Sí, puede ser. No me pareció secundario, ¿eh? No, totalmente. Casi las 8 de la noche en este momento en Los Ángeles es tiempo para hablar. Cualquier momento es tiempo para hablar con un presidente que está siempre conectado. Yo lo que digo es, si realmente salió y no había hablado con el... Quiero creer en su palabra. Y no había hablado, digo, hay algo para tirar de la piola de decir cómo es la cosa. Más allá de los detalles, es interesante la escena. Una escena de retroceso muy fuerte del gobierno, de mucha debilidad, y entonces aquellos que en un momento se jactaban de ser la verdadera expresión del propio Milei, ¿no? Que lo expresaban en redes, hoy tienen que borrar los mensajes, sale un jefe de gabinete a decir que no son parte del gobierno. Le contestó a Francos Parisini, dijo esto: del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la sagrada causa argentina ante todo. Lo perdono. Bueno, yo podría decir Daniel Parisini afuera, ¿no? Afuera. En un momento, yo creo que toda la escena habla del momento del gobierno. Esto es lo que quiero, lo que me parece que está por encima de los detalles. Están perdiendo las redes en cantidad y en calidad, que esa es la otra cosa. Bueno, hoy no llegamos a mostrarlo, ¿no? Por la hora. En los dos sentidos. Pero hay un informe de ayer de ADOC, de la consultora ADOC, que revela el clima de la conversación digital. Y es impresionante porque el gobierno perdió volumen de conversación y el volumen que tiene es mucho más negativa que antes, sobre todo a partir del caso español. Y está Karina. Y Karina. Y está Karina, eso es el factor. Un poco los actores. ¿El gordo Dan es Caputo? Claro. Correcto, Todavía, Santiago ¿no? Caputo. Claro. No, por eso decía que Fuerza del cielo. se habló con Karina o no habló con Karina. Además. Lo decía porque hay da la impresión que hay una reconfiguración. Vos decías, es el anticipo de lo que puede pasar después de las elecciones. Puede ser ahora, porque algunos sugieren que Caputo está tecleando. Sí. Esto no lo hubiesen hecho hace 2 meses atrás. No. No, totalmente. Estoy de acuerdo. Para nada. Bueno, ¿sabés qué? Va en línea con lo que vos planteabas, Hernán, de las herramientas de política económica. Le quedan pocas, no tiene novedad al gobierno. Claro. Y las herramientas que tenía y en otro momento le dan mucho resultado, como para salir a decir a cruzar todos los límites en las redes sociales, porque esta no es la primera vez, tampoco le funciona. Tampoco le funciona. Es más, no es que no le funciona, le resta. Bueno, por eso Franco sale a... De hecho, en este momento, recién hablábamos fuera del aire, el hecho de la discapacidad hoy fue efectivamente un tema muy importante, pero había tenido más trascendencia en el momento que se discutió y se votó en diputados, no hoy en el Senado. Hoy sí, también tuvo relevancia, pero te diría, si comparo las dos fotos, a mí me dio la impresión que hubo más debate público. No estoy haciendo no estoy dando mi opinión. Digo, hubo más tomó parte más en el debate público en aquel momento. Parisini lo metió él. Lo terminó metiendo él.
Claro. Porque a esta altura, Luis Juez es trading topic. Che, estamos cerrando el programa. ¿En serio, Hernán, que todos los partidos eliminatorios salieron 3-0? Fabuloso. Vos me estás jodiendo. Tenemos la imagen, no sé si tenemos la imagen, pero es increíble, lo ves muy y... fuerte, chico. Todos los resultados, salvo uno. Paraguay empató 0-0. Ah, bueno. Fue el único. Ahí no hubo, Bueno. no hubo O sea, retorno. donde hubo goles, No hubo hubo de a retorno. 3. Donde hubo goles, hubo de a 3. Mirá. Sí. Ahí está. 3-0 Colombia-Bolivia, 3-0 Uruguay-Perú, 3-0 Argentina-Venezuela, 3-0 Brasil-Chile. Donde no hubo goles, fue 0, o sea, Sí. donde hubo goles fue por 3. No estaba Karine. Son malos, de Qué verdad. No, esto, mirá, si se necesitaba alguna prueba de que el Chiqui Tapia estaba detrás de la conspiración, es esta. Sí, sí, es verdad. Tobillino sos vos. Yo traigo datos mañana, ¿eh? ¿Sobre? Solamente te doy el título. Sí. Estaban los audios de Españolo. Sí. Vienen los audios de Putin. Tremendo, Hernán. Pero te iba a decir, en serio te digo. Vienen los audios de Putin mañana. ¿Los a audios este de programa, Putin? sí. Mañana QR los audios de Putin. Es Martín Ganowski, o sea, puede ser todo verosímil. Puede ser Así es. Todo se ve. grabado en el celular. Sí. Dice Juli Romero que él no va a producir eso. Que él con ciertas cosas no jode. Dice que Bien. con Putin No hay jode. problema. Mañana están los audios de Putin. No vamos, che, pásenla bien. Nos